En Mateo, en este capítulo 13, encontramos 7 parábolas que sirven para aclarar el concepto del reino de Dios. 7 es uno de los números favoritos de San Mateo. La segunda parábola que encontramos en este capítulo es precisamente la parábola del trigo y la cizaña. Así que vamos a ir al versículo 24 y escuchemos lo que dice Jesús. Jesús les contó otra parábola. Recuerde que esta es la segunda de 7 que está en ese capítulo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La cizaña es una mala hierba que al principio se parece mucho al trigo y es difícil de distinguirlo. Los granos de la cizaña en sí son venenosos, no son buenos esos granos, pueden producir la muerte incluso si alguien los come. Si se muelen los granos de la cizaña juntamente con los granos del trigo, la harina ya no sirve para nada. Parece ser que en los tiempos de Jesús, personas malintencionadas solían sembrar cizaña en el campo de algún enemigo como una manera para vengarse. Por lo que había una ley en el Imperio Romano que prohibía no solamente la siembra de la cizaña, sino la posesión de las semillas también. Si la persona tenía semillas de cizaña en su casa, eso era penado por la ley romana. De acuerdo con esta ley, las semillas de cizaña tenían que ser quemadas y destruidas. Así que no era bueno tenerlas en casa. En la primera parábola de este mismo capítulo 13, antes de la parábola que estamos viendo hoy, está la parábola del sembrador, que habla sobre el problema de buenas semillas cayendo en tierra mala. Pero la parábola, esta que estamos viendo hoy, la segunda parábola, nos enseña acerca de ahora las malas semillas que caen en tierra buena. Jesús nos dice que tanto la mala tierra como la mala semilla son un estorbo para el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Ahora, Jesús continúa diciendo en el versículo 26, cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno, Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? El dueño les dijo, esto lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron, ¿quieres que vayamos y las arranquemos? Fíjese que el pueblo de Israel fue establecido para ser luz para las naciones, para ser una bendición para todos los pueblos de la tierra. Pero la realización de este proyecto de Dios siempre fracasaba por la presencia de personas idólatras, injustas, incrédulos dentro de la congregación. Muchos creían que Israel necesitaba ser purificado y purgado de la presencia de estos falsos israelitas a fin de que fuera establecido el reino de Dios. Varios grupos, ¿sí?, como los fariseos, los esenios, los zelotes, buscaban la purificación de Israel y la eliminación de la cizaña. O sea, que estos grupos buscaban la eliminación completa de los falsos israelitas. El grupo de los zelotes en particular quería hacer uso de la violencia y también ellos querían tener una revolución para eliminar a todas aquellas personas consideradas como traidoras, ¿sí? Y estas personas eran consideradas traidoras porque eran traidoras de las tradiciones que habían recibido de los antepasados. La pregunta que le hacen los siervos al dueño de este terreno pudiera se pudiera entender o preguntar de muchas formas. Por ejemplo, ellos quizá pudieron haberle dicho al dueño del terreno, ¿debemos nosotros unirnos a los revolucionarios zelotes en su programa de limpiar a Israel de todos los falsos miembros del pueblo? También pudieron preguntarle, ¿debemos armarnos en preparación para una revolución?
¿serás tú nuestro líder en la guerra de liberación para establecer una vez y para siempre el reino de Dios aquí en la tierra? No sabemos exactamente qué estaban pensando estas personas, pero lo que sí sabemos es que le preguntaron si quería que fueran a arrancar la cizaña, le preguntaran al dueño. Entonces Jesús, en el versículo 29, Jesús le responde: no vayan a hacer eso, no vayan a arrancar la cizaña, porque también podrían, al arrancar la cizaña, arrancar también el trigo bueno. Fíjese que en cada parábola de Jesús hay elementos inesperados y chocantes, algo que va en contra de las expectativas de aquellos que le están escuchando. Es posible que muchas personas entre la multitud esperaban que Jesús se pronunciara a favor de una revolución para acabar con todos los falsos israelitas, aquellos que sembraban cizaña en el pueblo. Pero la lección que Jesús quiere dar es que es muy difícil distinguir entre los verdaderos hijos de Dios y los que se hacen pasar por ellos. Esa es una realidad en la que nosotros vivimos hoy. Sí, es muy difícil distinguir quiénes son verdaderos hijos de Dios y quiénes no lo son. El Señor nos dice: ten cuidado en juzgar. Eso es lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Ten cuidado en juzgar, ten cuidado en condenar a los demás o a nosotros mismos también. Ahora, Jesús continúa dando su lección y dice: dejen que crezca lo uno y lo otro hasta la cosecha. O sea, el trigo y la cizaña, que crezcan juntos. Cuando llegue el momento de la cosecha, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla, y después guarden el trigo en mi granero. Esta parábola tiene como uno de sus objetivos orientar a los seguidores del Señor en cuanto a la naturaleza del reino. Ponga mucha atención acá. Casi todos los seguidores de Jesús, incluyendo a Juan el Bautista, ¿recuerda usted a Juan el Bautista?, creyeron equivocadamente que la primera venida de Jesús era la inauguración de una guerra que venía de parte de Dios en contra de todos los gentiles y de los falsos israelitas. Los gentiles eran todos aquellos que no eran el pueblo de Dios, y que acabaría con un establecimiento de un reinado terrenal. Las parábolas de Jesús buscan poner en claro que el reino de Dios viene en dos etapas. Recuerden, el reino de Dios viene en dos etapas. Una etapa es la etapa presente y la segunda es una etapa futura. En la etapa presente, el evangelio del reino será predicado a todas las naciones. Recuerda Mateo 28, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. La primera venida del Señor Jesús, hace 2000 y pico de años, fue para la salvación de todos y no para iniciar el juicio final. Ese fue el propósito de Jesús. La enseñanza que Jesús da en esta parábola es que tenemos que ser pacientes y dejar que Dios mismo se encargue del juicio final. A partir del versículo 36, nuestro pasaje dice lo siguiente. Ponga atención. Luego de despedir a la gente, Jesús entró en la casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno, es decir, del diablo. El enemigo que la sembró, es decir, la cizaña, es el diablo. Lo aclara el versículo 39. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así también será el fin de este mundo. Jesús nos habla, queridos hermanos y hermanas, de la necesidad de distinguir entre las dos etapas en que será establecido el reino de Dios. Aquí Jesús nos habla con claridad en cuanto
a algunas realidades que la mayoría de las personas quieren ignorar el día de hoy. Quieren cerrar sus oídos y sus ojos a estas dos realidades que Jesús hoy nos habla. La primera es la realidad de la existencia de un enemigo de Dios llamado el diablo. Esa es una realidad que tenemos que conocer los hijos de Dios. La segunda realidad es la presencia de la cizaña entre los hijos del reino. La tercera realidad es que habrá un juicio final en el cual algunos serán echados fuera del reino de Dios. Esas son tres realidades. Al hablar del diablo, hay dos peligros que debemos evitar. El primero es ignorar su existencia. No ignore que el diablo existe. Y debemos de tomar la armadura de Dios para defendernos en contra de los ataques del diablo. No solamente sigue Jesús sembrando la buena semilla, hermanos, en los corazones de las personas hoy en día, sino que también el enemigo sigue sembrando hoy en día cizaña, buscando cómo engañarnos, atemorizarnos y destruirnos. Escuche bien, hay poderes satánicos que por medio de la pornografía, el ocultismo, la astrología, la idolatría, la promulgación de odio y violencia están envenenando nuestro mundo con los granos venenosos de la cizaña satánica. Y esto viene del maligno, y esto es lo que los seguidores del maligno hacen. El segundo error que podemos tener en cuanto al enemigo es darle también demasiada importancia. ¿Se escuchó bien? No hay que ignorar al enemigo, pero tampoco debemos de darle demasiada importancia. Darle demasiada atención, fijarnos demasiado en el enemigo es como pasar demasiado tiempo mirando a los ojos de una serpiente. Podemos quedar hipnotizados. La mejor manera de vencer al enemigo es poner nuestra mirada en Jesús y en su amor. El centro del texto que estamos hoy estudiando es precisamente Jesús, su reino y su amor, y no es el enemigo. Es acerca de ustedes, de nosotros, los justos, que resplandecerán como el sol en el reino de Dios. Dios se ocupará del enemigo, ¿sabe dónde? ¿En qué momento? En el gran juicio final. Nuestro interés al escuchar este texto debe ser el de no dejar crecer la cizaña en nuestras vidas y no debemos de dejar crecer la cizaña en nuestras iglesias. En otra parte del Evangelio de Mateo, Jesús nos dice que sería mejor amarrar al cuello de una persona que se presta para meter cizaña una piedra de molino y atársela y echarlo a lo más profundo del mar. Esta presencia de la cizaña en la iglesia nos alerta del peligro de la herejía de doctrinas falsas. Hay que tener cuidado de no mezclar la doctrina, ¿sí?, de la harina con la de la cizaña. Porque la sana doctrina, la doctrina del Evangelio, es pan de vida. Hay que tener cuidado, mucho cuidado, de no comer pan de harina de cizaña, porque eso nos contamina y puede contaminar a otros. Hay que tomar en cuenta los falsos valores que guían a los hijos del enemigo. Hay que eliminar la harina de la cizaña de la panadería de la fe. Hay que cuidarnos de no predicar otro evangelio o a otro Cristo. Otra verdad que proclama Jesús en esta parábola es de que habrá una cosecha. Habrá una cosecha, habrá una siega, un juicio final. En muchos textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, la figura de la siega sirve como un símbolo
para que nosotros identifiquemos el juicio final. Muchas personas hoy en día prefieren no pensar ni hablar acerca del juicio final. Muchos viven como que si nunca fuera a venir. Una de las preguntas que debemos hacernos es, ¿qué nos dice esta parábola acerca de Jesucristo? ¿Qué nos está hablando esta parábola acerca de Jesús? En esta parábola vemos que Jesucristo es presentado como el Hijo del Hombre, o sea, el que a fin de cuentas será el juez de los vivos y de los muertos. Es el que resucitará a los suyos en el día del juicio final y los hará resplandecer como el sol en el reino del Padre. Es aquel que conoce los misterios de Dios y del reino y por lo tanto es el supremo maestro de los discípulos. Termino con esto. Jesús es aquel que siembra la semilla que produce el trigo verdadero. Este es el Señor que por fin pondrá fin al enemigo y a sus mentiras y engaños. Él es la verdadera esperanza en la cual la iglesia puede encontrar el poder y la autoridad para proclamar y vivir de acuerdo con el Evangelio durante el tiempo entre la primavera y la segunda venida. Sin Jesús, la cizaña se le va a meter en el corazón. La cizaña de aquellas cosas que nos apartan de Dios. Sin Jesús, corremos riesgo de no ser levantados en el juicio final. Así que vale la pena seguir a Jesús. Amén y